Massa, estoy con Daniel Pisotano, un compañero, un amigo con el que hemos decidido esta aventura, que es un poquito contarle a nuestros compatriotas qué es lo que pasa en Uruguay, los que estamos viviendo de este lado. Russo, ¿cómo va? Muy bien, trayendo aquí algunas noticias del paisito. Bueno, tenemos esta propuesta que creo que es acercarnos un poco más a cada uno de ustedes y realmente es un gusto poder estar aquí desde San Isidro en hora 60 para todos ustedes. La idea del programa, para que ustedes se vayan enterando y para que puedan ir disfrutando, tendrá un contenido sobre las noticias de la semana que han pasado en nuestro querido país Uruguay, noticias de deporte, de la cultura, de la política, de la ciencia y la tecnología, con las que la iremos desarrollando y haciendo un ping-pong. Sí, fundamentalmente las cosas que han ido pasando en la semana y algunas noticias importantes del desarrollo que mantiene a Uruguay en la posición en que se encuentra en este momento en el contexto mundial, ¿no? También vamos a tener entrevistados, vamos a tener noticias no solo de la política, sino también de la cultura y el deporte, en este día de hoy con un invitado especial. Sí, por supuesto, un amigo muy conocido por varias personas de aquí, de la colectividad uruguaya que nos encontramos viviendo en la Argentina, ni más ni menos que el representante de nuestro país frente a la República Argentina, o sea, el embajador, el doctor Héctor Lescano. Para nosotros es muy importante en este primer programa tener la visita del embajador, porque como bien decía Daniel, es quien nos representa, ¿no?, ante el Estado argentino, a los que vivimos acá, a los que somos hijos de los uruguayos, que nos sentimos representados también por él. Así que la verdad estamos muy agradecidos por la visita del embajador, que estará un ratito con nosotros. Y bueno, y después un poco de música y un poco de lo que más nos gusta, que es recordar a nuestro país. Y las cosas que nos van acercando a cada una de las cosas que vivimos diariamente. ¿A quién le vamos a dedicar el programa el día de hoy? Por supuesto que hoy hay que recalcar que ha fallecido un uruguayo destacado, ni más ni menos que quien vemos aquí, que es el doctor Daniel Vidal. Ha sido un antropólogo, un escritor, un gran estudioso, una persona que a lo largo de los años se ha embarcado en la investigación, en la ciencia, que ha ido dejando una gran enseñanza y ha hecho una profunda investigación y estudio de todo aquello lo que son los charrúas y los distintos grupos de aborígenes, o sea, de pueblos originarios del Uruguay, que ha sido bastante difícil porque es una cultura que se ha estudiado poco. Él la ha estudiado a fondo realmente y nos ha dejado un gran camino. Tenía 98 años, había nacido un 7 de octubre de 1920 en Paysandú, y falleció después de unos días de estar internado y en coma, a los 98 años de edad en Montevideo. Tenía 98 años, un intelectual a quien recordaremos por siempre. La familia lo anunció a través de las redes sociales y fue muy sentido por todo el pueblo uruguayo. Muy bien. Y bueno, y después las noticias que vamos a ir viendo en el día de hoy, desde aquello que es científico, como puede ser las distintas presentaciones que se han hecho desde el punto de vista de la energía en el polo industrial científico y tecnológico de Pando, o también... Tenemos como un montón. Lo que te propongo, Russo, si te parece, así la audiencia también se va acomodando, vamos a un corte y cuando venimos arrancamos con el picadito de noticias, las 8, 9, 7 noticias más importantes que nos trae nuestro querido país. Perfecto. Entonces, hasta la vuelta. Noticia, el magazine de noticias semanal por hora 60. Como bien decía Daniel hace un ratito, tenemos el segmento de noticias, el picadito de las noticias más importantes del Uruguay. Bueno, para empezar, el domingo fue el Día de la Madre en Uruguay. Así que vaya en primer lugar el saludo para cada una de ellas. Y bueno, y queríamos destacar una noticia que es las madres aquellas que tuvieron que celebrar estando en la cárcel. Más de 100 mujeres privadas de la libertad compartieron el festejo que tuvo en un salón que fue construido por ellas mismas, que será inaugurado próximamente como centro cultural, nos dice La Diaria, el portal de noticias uruguayo. Sí, en
Uruguay hay un poco más de 500 mujeres detenidas. Los días viernes ellas reciben a sus hijos y entonces pudieron festejar el Día de la Madre, lo cual es más que importante y especialmente para los chicos, ¿no? En ocasión del Día de la Madre, dice el portal, el equipo de trabajo de la Unidad 5 organizó un evento para celebrar que contó con el apoyo de NADA, que crece las sombras y la Iglesia Universal. La cita tuvo lugar el día viernes y fue una visita especial. También aprovechar, para felicitar a todas las madres, a todas nuestras abuelas, ¿no? que tienen un rol muy importante a la hora de pensar al ciudadano, pero pensar la sociedad. Obviamente, todos sabemos que la mujer es quien transmite la cultura. Y por lo tanto no hay mucho más para decir que hayan tenido un hermoso Día de la Madre. En un segundo orden, el Parque Científico y Tecnológico de Pando realiza un evento sobre producción y uso de biometano, dice el portal La República. El biometano es uno de los tantos elementos que da lugar a la energía renovable. Uruguay se está destacando por haber cambiado su matriz energética y estar por encima del 70% en este momento de energía renovable. A partir de distintos elementos orgánicos se producen biogás. Y bueno, ahí en Pando, en el polo de desarrollo científico que se ha creado en Pando, hay una jornada que va a ser en el día de mañana, entre las 9 y las 12:30 horas, que justamente van a estar tratando el tema de la producción y el uso del biogás. El portal dice, Dani, les cuento a la audiencia, la actividad que tendrá lugar en las instalaciones de la PCTP el miércoles 15 de mayo, 9 a 12, tiene como fin contribuir al mejor aprovechamiento del biogás generado por residuos urbanos y agroindustriales y desarrollar nuevas tecnologías, como bien decía. Sí. Es de destacar que Uruguay es un país que no tiene petróleo, que a lo largo de los años la gran cantidad de energía utilizada en el país dependió directamente del petróleo, razón por la cual no solamente tenía un alto costo para el país, porque tenía que importar todo el petróleo, sino que además produce todo lo que todos sabemos, lo que lleva al efecto invernadero y al calentamiento global del planeta. Más allá de eso, desde hace 15 años se ha hecho como política de Estado el cambio de la matriz energética. A partir de allí se ha comenzado a producir energía a partir de la energía solar, de la energía eólica y de la biomasa. El biometano es un combustible gaseoso obtenido a partir del biogás, que es generado por fermentación de productos orgánicos en condiciones controladas. Eso nos cuenta. Lo cual ha hecho que cambie radicalmente la cosa, ¿no? Y la verdad que es muy revolucionario, como bien todos decías, se da en un contexto, en un país que tiene faltante de recursos energéticos. Sin embargo, en este momento, Uruguay está exportando energía tanto a Brasil como a la Argentina. Desde hace 2 años que está ya en la exportación de energía, lo cual también sirve para obtener divisas, obviamente. La verdad que en momentos donde la tecnología, ¿no?, permite avanzar, y la concentración de los recursos se los empiezan a acabar, poder encontrar fuentes alternativas es muy importante de cara a lo que se viene. Por supuesto. En otro orden de cosas, hay una noticia que es para destacar, que lo charlábamos fuera del aire con Daniel, que es que más inmigrantes, ¿no? Hay más inmigrantes que ingresan al país de los que se van, ¿no? La verdad que es revolucionario en los últimos 10 años.
viene modificando esa matriz y ese concepto de que, digo, en Uruguay siempre son 3 millones de personas, pasa, digo, no son ni 300, 100, ni 300, son 10, bueno, la realidad que según según la radio Uruguay, 10.050 AM de Montevideo, nos cuenta que por 10º año consecutivo se incrementa la población en Uruguay. Claro, eso habla de muchas cosas, ¿no? Todos sabemos que las migraciones se dan por distintas razones. Todos sabemos que pueden ser razones políticas, económicas, sociales, etc. Pero fundamentalmente las razones económicas son las que llevan a gran cantidad de personas a movilizarse de un país al otro. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, esta cifra ha tenido un aumento notorio en los últimos 4 años. Entre el 2016 y el 2018, el número de residentes extranjeros tramitando se multiplicó por 4. Impresionante. Yo creo que es impresionante realmente y que eso habla muy bien de Uruguay, porque quien vive allí no se va tan fácilmente y quien vive afuera sí quiere ir a Uruguay. Son dos visiones positivas para un país que se ha mantenido estable en los últimos años y ha mantenido un crecimiento con mayor o menor grado de crecimiento, pero crecimiento al fin a lo largo de más de 10 años, si no me equivoco 14. Otro tema central en esta semana en nuestra querida República Oriental es el tema de Gabazo, ¿no? La entrevista que dio Diario El País, ¿no? En la que después trajo otros digo, como consecuencia de esa entrevista, hubo un allanamiento, de la verdad que, una noticia que ha impactado mucho. Bueno, sí, el tema militar es un tema que últimamente ha realmente golpeado mucho en Uruguay. Ustedes saben que el presidente Tabaré Vázquez dio de baja a 6 generales por extralimitarse en las funciones correspondientes. Pero más allá de eso está el tema de este represor, de este personaje que se estuvo desempeñando durante la dictadura militar y especialmente como artífice y engranaje en el Plan Cóndor. Nino Gabazo es una persona que está condenada por 28 homicidios. Cumple prisión que desde el año 2015 la cumple con arresto domiciliario por razones de humanidad, por su edad y por su estado de salud. Posiblemente en corto plazo, por su insuficiencia renal, tenga que empezar a dializar, razón por la cual la justicia en el mes de abril había decidido retirarle tanto la custodia como la tobillera que controlaban ese arresto domiciliario. Esta medida fue revista y la tobillera se le mantiene, lo mismo que la custodia, pero más allá de eso se desempeña y da entrevistas periodísticas en una forma que realmente asombra, ¿no? Que no cualquier persona lo hace, y necesita, por supuesto, ciertas complicidades para poder ser así. La verdad que es vergonzoso, digo, es preocupante. Desde Uruguay Noticias, de este magazine, digo, por lo menos sostenemos la búsqueda de la memoria y la verdad de la justicia como algo inclaudicable, y estos personajes tienen que rendir cuentas ante la justicia. Y bueno, y en los últimos meses Gabazo ha producido varias acciones que realmente son imperdonables.
Una de ellas fue el reconocimiento de haber matado y descartado el cuerpo, como dice él. ¿Cómo lo dice sin tapujos? Perdón que te interrumpa, Dani. La verdad que a uno se pone a leerlo y se le eriza la piel, digo. Es sorprendente la impunidad. En la entrevista que hace con el diario El País. Realmente no solo minimiza el plan Cóndor, minimiza y miente sobre si hubo o no hubo un viaje o dos viajes, sino que también minimiza lo que es la tortura, minimiza la forma de obtención de información, como dice él, e inclusive él dice que la picana no la utilizaba, pero el submarino sí. Claro. Alegremente, ¿no? La verdad, persona creo que no puede ponerse frente a un periodista o a una cámara de televisión y hablar ligeramente de esas cosas, sí, en ese tono, ¿no? Seguramente, Dani, iremos profundizando. La verdad que va a ser un tema que ha traído Mecha, ha marcado la Mecha en Uruguay y se irá desarrollando. Digo, después hubo un allanamiento, digo, en la casa. Claro, porque en la entrevista él además agarra y entra a mostrar documentación y fotografías de los prisioneros, de los muertos, una cosa que mostraba que tenía su propio archivo, ¿no? Razón por la cual la justicia fue a allanar la casa, que a mí me parece que lo tenían que haber hecho mucho antes, pero bueno. Más vale tarde que nunca, decía mi abuelo, y enhorabuena se produce este allanamiento. Les propongo a la audiencia que esto lo vamos a seguir desarrollando probablemente en programas siguientes, porque es algo que nos preocupa y que nos debe ocupar. Aparte no es algo que se haya terminado hoy, sino que va a seguir, ¿no? En otro orden de cosas, ANCAP, ¿no?, la empresa petrolera estatal, ganó un juicio por 70 millones de dólares. Bien, eso es con respecto a que fue demandado ANCAP por 70 millones de dólares por la producción de grapa, ¿no? Lo que pasa que en la producción de grapa existe una empresa que es la Salasur se llama la empresa que producía grapa miel especialmente. Sociedad Anónima, que es la productora de más del 40% del producto, ¿no? Lo que pasa es que ANCAP hizo que cayera un contrato que Salasur tenía porque consideraba que no era capaz de la producción en esa dimensión de la grapa miel. Y además encontró de que en la elaboración y en los productos que confeccionaba no tenía la producción adecuada de alcohol correspondiente como para poder hacer todo ese producto. La justicia, de hecho, lo que manifiesta en la resolución es que no tenía la capacidad, la empresa que bien decíamos antes, Salasur, la capacidad operativa para obtener la producción de alcohol vínico en escala adecuada. El alcohol era obtenido del orujo y borra de la producción de vino. Claro, razón por la cual la demanda se cayó. La demanda se cayó. Aparte, eran 70 millones de dólares, que realmente es una demanda que habitualmente en Uruguay no se ve, una cosa así, ¿no? Sorprendió a muchos. En el orden del fútbol, acá vamos a tener diferentes ópticas de lo que ha pasado. Se ha jugado el primer clásico en la cancha de Peñarol entre Nacional, el mejor jugador del fútbol uruguayo con claridad, en el estadio autodenominado, ¿no?, el campeón del siglo. Yo no voy a meter sello de bala. No pudiste decir. Primero está el servicio periodístico. La verdad, un partido espantoso, que ha terminado 1-1. Donde y tenés tu cronista personal. Claudio Barruti desde Montevideo nos informa que el partido ha sido muy malo. Vergesio fue expulsado en el primer tiempo por una falsa sonza en el medio de la cancha. Y nada, la verdad que ha desilusionado a propios y ajenos. Ambos pueden decir de que no perdieron, pero... Ambos pueden decir de que no perdieron. Lo destacado de este partido es que terminó 1-1, empate en 1, pero los dos goles fueron en contra. Es cierto.
Uno fue de Cristian Rodríguez y el otro de Guzmán fue Corujo. De Guzmán Corujo, exactamente. 1-1, y bueno, y vamos a ver. Si te parece, Dani, vamos a un corte. Vamos a un corte, estamos recibiendo a nuestro invitado especial y después nos quedará para el final un temita para debatir y construir. Vamos a un corte en la quebrada y seguimos. Bueno, vamos al tercer bloque del magazine Uruguay es Noticia con un invitado de lujo. Es doctor en Medicina Veterinaria, egresado de la Universidad de la República, integrante de la Sociedad de Medicina Veterinaria Académico. Ejerció como docente en genética isotécnica, fue ministro de Transporte y Turismo del Uruguay entre el 2005 y el 2012, fue presidente del Consejo Nacional de Turismo y de la Fundación Deporte Uruguay, fue legislador desde el 85, fue vicepresidente del Club Liverpool y ahora es embajador, es nuestro embajador en Argentina. Recibimos, la verdad, muy afectuosamente y agradecerle por su tiempo a Héctor Lescano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Y me disculpa por llegar tarde. No, por favor. Gracias por la invitación. La invitación Problema de tránsito. no es ni más ni menos que responder a la amistad que nos brindás desde la embajada. Creo que ha sido un embajador que abrió la embajada y abrió inclusive la casa donde residís. Y muchos de nosotros hemos participado en distintas actividades, en distintos encuentros que allí hemos tenido. Realmente es un lujo que nos podamos mover así. Y bueno, ¿y cómo es la relación con Argentina? Bueno, esas cosas? Lo primero, mira, creo que esa es la función de servicio que tiene que hacer la embajada. No consigo otra forma que no sea embajada abierta, expresando simbólicamente la mayor cercanía posible con los problemas, pero desde luego en particular con la gran cantidad de compatriotas que viven acá, organizados o no organizados, que creo que además, son los dueños del patrimonio público de Uruguay en Buenos Aires, en la Argentina. En Buenos Aires es muy importante con la residencia y la nueva embajada que se inauguró el día de natalicio de Artigas. Para nosotros eso tiene un significado simbólico muy importante en Arenales y Uruguay, en la proa. Y nos parece que ese es el espíritu con el que hay que trabajar, en estrecha comunión con el consulado, que está muy cerca realmente de los problemas de la gente. Y creo que, estamos en esa dirección y te agradezco mucho y ojalá esto pueda continuar y ampliándose, ¿no? Las relaciones, son buenas, las relaciones bilaterales entre los dos países atraviesan un buen momento. Prácticamente desde enero del año 16, en que se realiza la primera reunión en Anchorena, del lado uruguayo de Colonia, entre los presidentes, quedó acordada una agenda que en términos generales se ha mantenido siempre positiva. Eso no quiere decir que no tengamos nuestras dificultades, desde mejorar el tránsito en los puestos de frontera, por ejemplo, teniendo en cuenta además la importancia que para el Uruguay tiene el turismo argentino. Tenemos una especie de monocultivo con el turismo argentino, el comercio, etcétera. Y muchas cosas que deben mejorar con el correr de los tiempos, o algunas diferencias importantes, podríamos decir, de carácter político, en materia de los sucesos que están ocurriendo en América Latina. Pero la relación bilateral, en los aspectos políticos, comerciales, etcétera, es positiva. Para dar un simple ejemplo fuerte, se está pensando realizar en pocos días en Montevideo y en Buenos Aires una reunión para explicar a la gente el muy buen estado que la Comisión Administradora del Río de la Plata, la CARP, y la Comisión Administradora del Río Uruguay, la CARU, han venido realizando en la profundidad, en la navegabilidad de nuestros ríos. Es todo río lo que tenemos, ¿no? Para tratar con Argentina. Y han hecho mucha cosa desde el punto de vista del dragado del canal Martín García, de puertos del río Uruguay, que realmente son muy importantes con
con una transparencia muy grande en materia de licitaciones, adjudicaciones, etcétera. Y bueno, y un sentido de que estas comisiones, tenemos 6 comisiones binacionales, ¿no? Un montón. Está la técnica mixta Salto Grande. Ahora tenemos la novedad de que se está trazando y negociando en definitiva el límite territorial entre Argentina y Uruguay. Por primera vez en la historia, creo. Qué importante es eso, ¿no? La naturaleza, ¿no? Sí. La naturaleza, bueno, y también la voluntad de hacerlo, pero la naturaleza ha juntado la isla uruguaya Timoteo Domínguez con la argentina Martín García, que he tenido oportunidad de visitar y que me permito, si se puede pasar el chivo, ¿no? Por supuesto. De promoverla, ¿no? Porque realmente yo no la conocía. Martín García realmente. Martín García me ha dejado, tiene un monte de criollo nativo espectacular, tiene un museo, con 4 presidentes argentinos estuvieron detenidos. Claro. En la Martín García. Bueno, hay una pequeña comunidad que brinda servicios con mucho esfuerzo, pero muy dignos. De manera que es un paseo familiar realmente muy importante, y la voluntad de ambos países de poner, como se dice ahora, de ponerlos en valor turístico, porque realmente para la náutica y para las familias en las islas sería un punto fuerte muy alto. Además de que, bueno, el día en que inauguremos una frontera terrestre, simbólica, digamos, entre Uruguay y Argentina, creo que habría que celebrarlo con la trascendencia de un gran acontecimiento, ¿no? Héctor, histórico. Sí. Una preguntita, aprovechando, cuando vos asumiste en el 2015, te habrás trazado algunos objetivos. ¿Cuál es tu balance de esta gestión, que por lo menos a mi modo de entender, como bien decía Daniel, es exitosa y que todos los uruguayos, más allá del color partidario que uno pueda tener, se siente representado y cuando entra a la embajada, entra a su casa? Digo, ¿cuál es? Bueno, el balance es positivo, ¿no? Sin duda es un balance positivo porque hay un grupo humano con realmente profesional, con muy alta dedicación, insisto, tanto en la embajada como en el consulado en Buenos Aires, a lo cual hay que sumarle los consulados en provincias muy importantes como Santa Fe, por cierto, Córdoba, Mendoza y todo el litoral entrerriano, todas las ciudades que están frente por frente a nuestras ciudades litoraleñas. Allí hay un consulado y dentro de muy pocos días vamos a inaugurar el consulado general en la capital, en Paraná, porque hasta ahora estaba en Concordia, ahora va a ser en la capital Paraná, con la presencia de los ministros de Relaciones Exteriores, etcétera, ¿no? De manera que el balance de trabajo apoyado, insisto, en un equipo o integrando un equipo humano es muy fuerte, es sin duda un balance positivo, ¿no? Siempre uno quisiera hacer más cosas, pero bueno. En el área económica ustedes comprenderán que en parte producimos lo mismo que la Argentina, de manera que... Sí, el Mercosur aparte está Y el Mercosur está bastante complicado, es una lástima, pero está bastante complicado, ¿no? Ahora en Santa Fe viene el presidente Vázquez para hacer el pasaje de la presidencia pro tempore de Argentina al Brasil, a un Brasil que vive esta situación que seguramente todos conocen y que por lo tanto marca un gran signo de interrogación hacia adelante en cuanto al futuro del bloque regional. Uruguay tiene una vocación integracionista muy grande, que en realidad nos viene desde Artigas y la Liga Federal y la unidad de las provincias, en fin. Y de tantos otros que, en fin, yo me siento muy alumno de Metol Ferré, por ejemplo, ¿no? Un teórico que trabajó mucho el tema de la integración con libros como Los Estados Continentales, en fin, el único camino posible para enfrentar hoy a los poderosos del mundo, los grandes intereses que estamos viviendo, ¿no? Y para trabajar por la paz y para el desarrollo, para la paz con justicia, el desarrollo humano integral, digamos, de la América Latina, deberíamos así hacerlo. En la parte económica comercial, entonces, en la parte política, bueno, están todos estos temas del Mercosur, de las 6 comisiones binacionales que también en su balance son muy positivas. La técnica mixta de Salto Grande termina de firmar en Montevideo un acuerdo para la renovación de turbinas, en fin, que ya tienen sus años, y es una obra binacional importante. De manera que el balance cultural, hay un balance muy fuerte porque
suelo decir que es el puente más transitado, ¿no? Desde siempre, desde la historia. Puente cultural en ese sentido muy amplio de la palabra. Hace muy poco tiempo atrás realizó un homenaje a China Zorrilla, por ejemplo, ¿no? Que seguramente la audiencia la recuerda con cariño, como me parece que es el sentimiento de la inmensa mayoría, o de todos Un los... teatro Cervantes desbordado. Sí, desbordado, con un panel además, trayendo anécdotas de la vida de una mujer que sin duda dejó una huella muy profunda en la cultura rioplatense, ¿no? Sí, claro. Y estamos en deuda todavía con mucho más gente, con Papi Laró, con Juan Manuel Tenuta, con Verbo Carámbula, capaz que con Julio Sosa, que justamente tuvo su accidente casi frente. No peleemos por Gardel, por favor. Y no peleemos. Qué importante que es esto, ¿no? Digo que también digo, estos reconocimientos a los compatriotas, digo, también en Argentina. Digo, Sí. qué importante que es eso, porque digo, muchos están acá desde hace mucho tiempo, otros son hijos de uruguayos, pero digo, se sienten, Sí. y es como estar allá, digo, este concepto, ¿no? Es el Homenajeando- sentido de lo rioplatense, ¿no? Mire, un ejemplo que pusimos así, hace 2 años se conmemoraron de la mejor manera posible los 100 años de la Comparsita, La Comparsita. el tango universal. Los orientales estamos orgullosos de que fuera un uruguayo, sin ninguna duda, Gerardo Matos Rodríguez, el que escribe la música de la Comparsita. Pero la graba el maestro Roberto Firpo, que estaba en Montevideo, porque hubo un tiempo en que era al revés, iban también muchos allá del otro lado del río, ¿no? Y la graba el maestro Firpo, y después Pascual Contursi, un grande de la poesía tanguera y popular, escribe la letra más conocida, la que inmortalizó al grabarla Carlos Gardel. De manera que, el centenario requería una celebración rioplatense, ¿no? Así que así tratamos de hacerlo con varias actividades, ¿no? Horacio Ferrer, por ejemplo, nosotros más grande. Sí, pero también tenemos argentinos que No, han por desarrollado supuesto, allá sí. gran cantidad de sus actividades, sin ir más lejos, ahora Julio Boca, que ha hecho en el teatro. Notable trabajo con el ballet del Sodre, de nuestro ballet oficial, digamos. Ha hecho una transformación realmente impresionante y estuvo acá y fue un éxito rotundo el día que trajo Julio Boca el ballet acá, y hay muchos otros casos. El humor, por ejemplo, ¿no? No hay día que no camine por ahí, vaya a reuniones donde no me recuerden a Espaltera, D'Angelo, ¿no? Almada con Telecataplum, de Calegrón, todos. Incluso hay estudios ya hechos y libros escritos de cómo ellos contribuyeron hasta cambiar o pesar mucho en el humor argentino, ¿no? De manera que, hay allí una cantera, podríamos decir, que viene de la historia y que en síntesis podríamos concluir en que no hay dos pueblos del planeta que compartan tantas cosas simultáneamente, pedazos de historia, de la lengua, de ese cruce permanente, porque uno se encuentra con uno que dice, mire, yo tengo mi madre que es uruguaya, mi hija que nació en Uruguay, mi abuelo que nacieron en tal lado, ¿no? Yo no quiero poner el compromiso, pero digo, no me imagino una embajada más compleja y más importante que la de Argentina por lo que representa, ¿no? Digo, estos dos pueblos solo separados por un río que tendrían que haber estado juntos, pero por vaivenes de la historia nos han separado, pero que nos hermanan. Y los hermanos tenemos problemas, así que hay que solucionar esos problemas. Digo, me imagino que es una ardua tarea que viene desarrollando, digo, y que debe ser compleja en el día a día. Y que tenemos que ser unidos, como decía Martín Fierro, para que no nos devoren los de afuera, ¿no? ¿Te preocupa, perdón, Rusi, ya te dejo, perdón, a veces, ¿te preocupa, usted hacía un hincapié un poco en la cuestión regional, digo, las tensiones que se viven, digo, y cómo cuidar, digo, el Mercosur y la hermandad, por sobre todo, ¿no? En momentos donde se empiezan como a separar, ¿no? El mundo, el comercio, el mercado empieza como a separarse en una crisis a nivel mundial que repercute en la región. No, desde luego preocupa lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Los nuevos paradigmas comerciales, el tema de la tensión Estados Unidos-China, que termina obviamente influyendo en nosotros, las dificultades para avanzar en un acuerdo con la Unión Europea, que para el bloque mercosuriano sería muy importante, y bueno, podemos ser moderadamente optimistas que algún día llegaremos, pero hemos tenido, como se sabe, dificultades muy grandes, dificultades en América Latina, con instrumentos, etcétera, que lamentablemente, como la UNASUR, por ejemplo, que pasa por un momento muy
muy difícil y que debió haber sido un instrumento político de trabajo continental para las cuestiones fundamentales de la paz, de la estabilidad democrática, del desarrollo, etcétera, y que hoy lamentablemente está en una crisis. Yo como parlamentario, siempre recuerdo textualmente, voté el Tratado de Asunción, comillas, con una gran convicción política y con la emoción de un gran acontecimiento histórico, ¿no? Pero lamentablemente estamos en deuda, casi 28, 30 años después, estamos en deuda con los objetivos originales del tratado. Nos hemos quedado en una unión aduanera imperfecta y bueno, los objetivos que eran los de una integración no solo desde el punto de vista comercial, sino poniendo mucho énfasis en los aspectos sociales, en la integración de los pueblos, es absolutamente fundamental, productivos, etcétera. Bueno, allí tenemos una cadencia muy grande y muchas interrogantes, en particular, bueno, Brasil es la mitad de América Latina, es el primer socio comercial de la Argentina, es junto con la Argentina las locomotoras, sin duda, no solo de la región, sino del continente, y entonces las incertidumbres vinculadas a cual sea la voluntad integracionista, profunda, los antecedentes y las opiniones por el momento no son demasiado, para ser demasiado optimistas. Pero bueno, hay que seguir trabajando porque no queda además otro camino. Yo creo que en América Latina no hay caminos solos para los pueblos y para los países. Terminan lamentablemente siendo más dependientes aún de los grandes bloques. De manera que aquel ideal fundador, digamos, de la época libertaria, de la patria vieja, a nosotros nos sigue no solo conmoviendo por todo lo que significó, sino levantando una bandera que sigue vigente, ¿no? Como sigue vigente el programa artiguista. Nos sentimos profundamente artiguistas, decimos que es y ojalá siga siendo el ideario artiguista la inspiración más profunda de los orientales y de todos aquellos que compartimos. Es muy emocionante recorrer provincias, por ejemplo, donde se recuerda el paso de Artigas, lo tuvieron como protector de los pueblos libres, asumen la independencia aún antes que el resto de las provincias, etc. Son cosas muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. Tenemos escuelas, por ejemplo, la embajada y el consulado, trabajamos mucho juntos con las escuelas que llevan nombres de patronímicos uruguayos. Ajá. Entre Buenos Aires, con algo de provincia, muy poquito que estamos evaluando cercano, ya estamos en 8, 9 claro. Escuelas uruguayas. Calculamos que en toda la Argentina estemos cerca de 30. Sí, no lo dudo. Y nos gustaría ayudarlas porque muchas de ellas, al menos las que están en provincia, no digo que estén en zonas de contexto crítico, pero sí en barriadas populares, muy populares. Y por lo tanto, bueno, el apoyo de la embajada en todo lo que se pueda a esas escuelas, en donde estamos trabajando la donación de computadoras, es cierto, también en el gusto de Artigas y de La Valleja y de los 33, yo qué sé, pero bueno, tratando de ayudar un poco también desde el punto de vista de instrumentos sociales, digamos así. Estamos lejísimos de hacer todo lo necesario y lo deseable, pero bueno, se hace lo que se puede. Y el recuerdo de Artigas en las provincias es más fuerte de lo que uno piensa. Es muy fuerte. Cuando uno se pone a caminar entre Ríos, Santa Fe, etc., es muy fuerte el recuerdo. Es emocionante. Es emocionante porque está en el discurso, está en la emoción de mucha gente, está desde luego en las escuelas. Hay otras provincias que incluso eran provincias argentinas más complicadas porque de hecho a las élites de en aquel momento, y quizás todavía hoy se conserva, bueno, había resistencia al liderazgo popular, digamos, de Artigas basado en charrúas, basado en guaraníes, digamos, ¿no? O delegando la gobernación general o la capitanía general de algunas provincias en un indio mestizo como Andresito, por ejemplo, ¿no? Andresito Artigas, Andrés Guaycurú. Pero es un sentimiento fuerte que yo en lo personal creo, quizás
me hayas escuchado decir más de una vez que Artigas no es una construcción, en fin, ficticia o algo, no, es un programa, ¿no? Es un programa que expresó una vocación por la cuestión social, una opción preferencial realmente por los más pobres, ¿no? Ojalá que esas cosas, bueno, se puedan ir trabajando, ¿no? El progreso humano va por ahí. Héctor, realmente te agradecemos muchísimo. No, a ustedes. Creemos que en este primer programa, en este espacio que iniciamos hoy a caminar, tenías que estar vos, porque bueno, realmente... Yo tengo una última pregunta. Gracias a ustedes. Una última pregunta. ¿Qué me dice de la Copa Sudamericana, del sorteo, que ha puesto a Liverpool con Caracas? Bueno, les cuento una muy fresca porque la tengo en el WhatsApp acá. Obviamente estoy muy vinculado al viejo Liverpool y todos los dirigentes son amigos. Me piden apoyo para ir a Caracas. Claro. Y entonces, después de leer uno de los secretarios, Jorge Faure, muy amigo, me mandó el otro día con un ingeniero agrimensor una camiseta oficial de Liverpool del centenario, porque estamos esperando el título desde 1915. Ahí está. Y entonces me dice, mira, te agradezco si nos podés vincular y sobre todo si nos podés aconsejar en qué sitio de Caracas podemos estar con más seguridad o más tranquilidad el plantel, ¿no? Bueno, no le he contestado todavía porque la recibí en el viaje acá al canal, pero voy a hacer contactos desde luego para que, como corresponde en la delegación de compatriotas, sea bien y el fútbol una, ¿no? Hice una última cortita, pues si te quiero ir, pero bueno, esta ansiedad de retenerlo. No, tranquilo. Con respecto, se vienen las elecciones, el Frente Amplio va por el cuarto gobierno. ¿Qué expectativas tiene de refrendar todo este camino que ha recorrido tanto Tabaré, Mujica antes, digo, a lo largo de los años? Como ustedes saben, yo no puedo hablar de política. A nivel expreso, explícito de la Constitución de la República prohibido. Pero tampoco puedo dejar de ser lo que uno es y andar, como digo a veces, pastoreando nubes, ¿no? Ahí en la diplomacia ambivalente. Este año es un año muy especial, porque el mismo día y a la misma hora tenemos elecciones en Argentina y en Uruguay se abren las urnas. Bueno, por suerte en democracia, ¿no? O sea, se abren las urnas, no otra cosa, y el pueblo decidirá. Realmente en Uruguay hay una situación, el Frente Amplio lleva 3 años desarrollando un programa, tuve el honor de presidir durante muchos años la Comisión Nacional de Programa de Gobierno. Yo creo que se ha cumplido gran parte, no se ha podido cumplir todo el programa, no se ha realizado nada contra el programa, etc. De manera que hay una legítima aspiración y voluntad de poder continuar llevando adelante un proyecto nacional, una estrategia nacional de desarrollo con sensibilidad social, con un sentido productivo, con una gran vocación integradora, etcétera, ¿no? De manera que, bueno, el pueblo dirá, probablemente en octubre o probablemente en noviembre, y eso es muy importante, que podamos transitar ese camino democrático que se valora mucho después que lo perdimos y que sufrimos tanto los terribles años de la dictadura, tanto en Argentina como en Uruguay. Así que bueno, el pueblo tomará decisiones. Uno desearía que el resto de la campaña transcurra elevando el nivel del debate programático, de las soluciones a los problemas que todavía tenemos, porque Uruguay, por suerte, mantiene, yo hablo mucho con los empresarios, esto al margen de toda consideración con el gobierno, y es cierto, Uruguay ha captado inversión extranjera, en Argentina, muchas de ellas, sin duda, porque bueno, tiene 3 elementos básicos, son la estabilidad del sistema político y social, tenemos una sola central de trabajadores, una sola central empresarial y los partidos muy arraigados ya a esta altura, por lo menos los 3 grandes espacios podríamos llamar. Por primera vez en la historia político-electoral de Uruguay aparecen algunos outsiders, pero no es un fenómeno que tenga raíces, me parece, habrá que ver el futuro.
La predecibilidad de la política económica. Uruguay tiene rumbo de política económica predecible, ha crecido durante 16 años, no siempre a la misma velocidad y porcentaje, se piensa que siga creciendo, más poquito, pero que siga creciendo, y por lo tanto las reglas de juego están claras y yo creo que seguirán claras en el futuro. Y finalmente la independencia y certeza jurídica del sistema jurídico absolutamente independiente. De manera que es algo muy importante esos tres pilares que hay que conservarlos y desarrollarlos, ¿no? Porque lo peor que puede haber es mirar estas cosas con soberbia, pensando que no hay que mejorar, quitando la palabra autocrítica del diccionario. Eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Estamos viviendo un momento de cambios importantes, de manera que hay que tener los oídos muy atentos y los ojos muy claros para ver la realidad, para ver los sentimientos de la gente, sus necesidades, porque en definitiva la calidad de vida de los pueblos, la gente, hombres y mujeres, niños, ancianos, bueno, es el objetivo de todo gobierno y de toda construcción política que quiera representarlos realmente, ¿no? Tener esa perspectiva. Así que eso yo que les agradezco y el privilegio de la inauguración. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Qué importante este concepto, ¿no? La democracia. Cuidar la democracia es tarea de todos, más allá de lo que pensemos y a quién votemos. Nos vamos a un corte, despedimos al embajador, le agradecemos por su tiempo y ya venimos con el cierre de esta primera emisión del Magazine de Uruguay es Noticia. Bueno, entramos en el último bloque del Magazine, la verdad muy intenso, con mucha información, muy contentos. Nos queda una última noticia para dar. Bueno, sí, la comisión honoraria que se integró en el mes de noviembre, a partir de agosto, pero en el mes de noviembre se puso a funcionar en el estudio del voto en el exterior, ha presentado en el Parlamento el informe, considera que la mejor forma del voto sería el voto a distancia, lo que quiere decir presencial y personal, hecho en los consulados, lo cual vamos a poder desarrollar en el próximo programa, porque ya hoy nos ha quedado, chicos, la última información que tenemos para contarle a toda la audiencia es que el miércoles 28 de mayo, de 9 a 12 del mediodía, va a estar el consulado itinerante en Mortón para que todos nuestros compatriotas puedan tramitar documentación, papelería, un montón de cosas ahí con la cónsul general Liliana Alfaro. Bueno, hemos llegado al final. Ha sido un gusto este arranque, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos arriba. Vamos arriba a la Celeste. Nos vemos hasta la semana que viene en este magazine de noticias que le hemos dado por llamar Uruguay es Noticia.